Dice así la palabra del Señor. Finalmente, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Acompáñenme en una oración. Señor, en este momento nos acercamos a tu palabra. Queremos estudiar, profundizar tu palabra, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a entenderlo. Señor, sabemos que el mismo Espíritu Santo que inspiró esas palabras hace 2000 años, también está morando dentro de cada creyente y nos ayuda a aplicar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes en entender tu palabra, en aplicarlo en nuestra vida y que a través del estudio de todo tú seas alabado. En nombre de Jesús. Amén. Vemos en el primer versículo que ahora Pablo empieza con la palabra finalmente. Y vemos que es algo común en las cartas de Pablo, pero no necesariamente significa que Pablo está terminando la carta, sino la palabra finalmente más bien se refiere a por lo demás o en cuanto al resto. Y así lo traduce también la traducción Reina Valera, en cuanto al resto. Entonces no necesariamente significa que Pablo va a concluir la carta y por eso dice finalmente. Entonces Pablo usó el mismo término también en Filipenses 3.1 y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. Pero en ninguno de estos casos estaba listo para concluir la epístola, sino simplemente le da un giro de su temática o hace una transición del contenido doctrinal al contenido práctico. Y Pablo venía en el capítulo 2, como vimos la semana pasada, hablando de la venida del Señor Jesucristo. Y de repente dice, por otra parte, o en cuanto al resto, y así introduce otro tema. Y ese tema tiene que ver con la oración y la expansión de la palabra de Dios. Entonces el tema de hoy tiene que ver con la oración, pero tiene que ver con la oración que está relacionada o está ligada con la expansión de la palabra de Dios. Y por eso el título del sermón de hoy, orando por la expansión de la palabra de Dios. Entonces vemos una oración que está relacionada directamente a la expansión de la palabra del Señor. Y vemos en el Nuevo Testamento un profundo entusiasmo o un anhelo o una urgencia para la expansión de la palabra de Dios. Cuando Lucas escribe el libro de Hechos y cuenta la historia de la iglesia en su época, él escribe en Hechos 6, capítulo 6, versículo 7, dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lucas dice que la palabra de Dios crecía, se expandía. Luego dice en el capítulo 12, versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 19, 20. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Entonces vemos solo en el libro de Hechos ya un fuerte entusiasmo por la palabra, por la expansión de la palabra del Señor. Y Lucas dice que esa palabra de Dios crecía, se multiplicaba y prevalecía. Es como
como que la palabra de Dios fuera un ejército que prevalecía contra otro ejército y cómo se expandía y se multiplicaba. Pero vemos en muchas iglesias de hoy que no tienen esa pasión de la palabra de Dios, sino muchos traen tantas ideas humanistas a la iglesia para tratar de atraer a muchas personas, sin importar qué medios. Usan frases como, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para ti, tienes que perdonarte a ti mismo, ya Dios te perdonó, entonces perdónate a ti mismo. El problema es que con esa teología o esa idea es que se centra en el hombre. El hombre es el centro del universo, o sea, es el centro de todo. Pero no se trata del hombre, sino se trata de Dios. Se trata de Dios y de su gloria. Y eso es lo que Pablo pedía a los hermanos de Tesalónica, a que oraran para que la palabra de Dios se extienda y sea glorificada. Ahora, la palabra no se extendía aislada de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Pablo continuamente oraba por las iglesias plantadas, pero también pedía a esas iglesias plantadas por el avance, para que oren por el avance del evangelio. Y eso fue lo que Pablo hacía con la iglesia de Tesalónica. Pablo con mucha frecuencia vemos en sus escritos, sus cartas, que pide oración por su ministerio y su equipo. Y noten cómo Pablo empieza aquí en el versículo 1. Como dice, finalmente, oh hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Entonces Pablo pide oración y le da la razón por la que él quiere que ellos oren por su ministerio y su equipo. Y cuando Pablo dice, oren por nosotros, entonces lo dice en el presente, oren por nosotros, presente, lo cual quiere decir que Pablo pedía a los tesalonicenses que oren constantemente, hacer que la oración fuera un hábito constante en sus vidas. Y de hecho eso también fue el costumbre de Pablo. Con frecuencia vemos en sus cartas que él solicitaba a las congregaciones a que oraran por su ministerio. En Romanos capítulo 15, Pablo le da a la iglesia varias razones por las que insta a los hermanos a que ellos oren. Y dice en el Romanos capítulo 15, versículo 30 al 32, le dice así, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. ¿Y ahí el para qué? Para que sea librado de los que son desobedientes en Judea. Primera razón. Y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Segunda razón. Y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios. Tercera razón. Y encuentre confortante reposo con ustedes. Cuarta razón. Se le da 4 razones de oración para que oren por su ministerio. Pablo escribe a la iglesia de Corinto en la segunda carta, capítulo 1, versículo 11, y dice así, ustedes también cooperan con nosotros con la oración. ¿Para qué? Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Ven, Pablo da un fuerte énfasis en la oración de los hermanos. Colosenses capítulo 4, versículo 3 al 4. Oren al mismo tiempo también por nosotros. ¿Para qué? Para que Dios nos abra una puerta para la palabra y a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual he sido encarcelado para manifestarlo como debo
hacerlo. Entonces vemos con frecuencia que Pablo pide oración de la iglesia. Pero por otro lado también vemos que Pablo oraba, él mismo oraba para las congregaciones. Y él tenía bien en claro el rol de la oración, la importancia de la oración en la vida de la iglesia. Y en este caso, él pide oración para que la palabra de Dios se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió con ustedes, dice. Ahora, Pablo no pide oración para sí mismo, sino pide de manera puntual para el ministerio. Pide oración para la expansión de la palabra. Y la traducción de la Reina Valera lo traduce para que la palabra del Señor corra. Para que la palabra del Señor corra. Significa literalmente avanzar o progresar. Entonces Pablo tenía un entusiasmo por la palabra de Dios. Y él anhelaba que esta palabra de Dios avanzara como un corredor fuerte que corría y se adelantaba sin obstáculos ni dificultades para llegar a nuevos terrenos, que corra rápidamente. Y esa es la oración de Pablo y debe ser nuestra oración, debe ser mi oración y debe ser tu oración. Ahora, sabemos que la mayoría de nosotros no va al campo misionero. Sabemos que la mayoría no va. Pero todos nosotros, todos, debemos estar involucrados en la obra misionera de alguna manera. Y una forma en la que debemos estar involucrados es estar en constante oración, sin cesar, orar, rogar por la expansión de la palabra de Dios, por personas y también por personas que sí están yendo al campo, por personas que están yendo. Necesitamos recordar que Dios no necesita nuestras oraciones para obrar. Dios no necesita de alguien o de algo, pero Dios ha decidido soberanamente usar la oración de los amados para llevar a cabo su voluntad. De alguna manera, Dios usa la oración para llevar a cabo su voluntad soberana. Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, a veces pasaba toda una noche y toda una noche en oración. Dios orando. Dios encarnado orando. En Mateo 4 vemos que Jesús ayunaba 40 días y 40 noches. Y vemos en toda la vida de Jesús, vemos un fuerte énfasis en la vida de la oración. Entonces, si Dios encarnado entendía la importancia de la oración, también debe ser importante para tu vida y debe ser importante para mi vida. Y Pablo pide intercesión de la iglesia por la expansión de la palabra de Dios. Y creo que podemos decir que indirectamente, cuando nosotros oramos por la expansión de la palabra de Dios, estamos orando por la segunda venida de Cristo. ¿Por qué digo eso? Cuando tú oras por la expansión de la palabra de Dios, tú oras por la segunda venida de Cristo, indirectamente. Jesús dijo en Mateo 24:14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces Jesús dice que este evangelio se predicará como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios determinó que el fin no vendrá hasta que su evangelio se haya predicado a todas las naciones. Y Pablo ahora no solamente pide para que la palabra corra, sino también pide que la palabra corra rápidamente. Y no solamente pide para que corra rápidamente, sino que también sea glorificada. Que la palabra sea glorificada. Ahora, ¿qué significa que la palabra sea glorificada? Glorificada, su palabra o su significa es ser alabado
o alabada o honrada. ¿Y cómo la palabra de Dios es honrada? ¿O cómo es glorificada? Pablo sabía bien que la palabra puede ser predicada, pero no necesariamente es honrada o glorificada, o no necesariamente es recibida como la palabra de Dios. Puede ser escuchada, pero puede ser también burlada, como pasó en Antioquía de Pisidia en Hechos 13, después de que Pablo y Bernabé hablaron con los judíos. Y voy a leer rápidamente versículos 44 y 45. Hechos 13, versículos 44 y 45. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces, la palabra de Dios no fue recibida, no fue honrada, no fue glorificada, como también pasó en Atenas, cuando Pablo predicaba la palabra en el Areópago, en el versículo 18 y 32. Pero siempre fue así. Vemos como la palabra de Dios está siendo glorificada en otras partes. En Hechos 13, 48, 49, es justo después de lo que leímos el versículo 44 y 45, donde la palabra no fue recibida, no fue glorificada. Dicen los versículos 48 al 49, voy a leer del versículo 46 para tener el contexto. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Y ahí los versículos, oyendo esto los gentiles, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Qué hacían? Glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Entonces vemos que hay dos grupos. Un grupo lo rechaza la palabra, y otro grupo lo glorifica, lo honra, lo acepta como palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios en los que lo reciben está siendo glorificada. ¿Cómo lo hicieron? La recibieron, la creyeron, la predicaron. La palabra dice el texto, se difundía por toda la región, y así la palabra es glorificada. De hecho, estaban cumpliendo la gran comisión. Mateo 28, los últimos versículos. Dijo Jesús a sus discípulos, versículo 18, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que hacían. Enseñaban, hacían discípulos, predicaban. Por toda la región se expandió la palabra del Señor. Hechos 16, vemos otro ejemplo, como la palabra es recibida, es honrada. Hechos 16, 11, versículo 11 al 15, la conversión de Lidia. Versículo 28 al 34, la conversión del carcelero. Hechos 17, los de Berea. Ellos recibieron la palabra del Señor y glorificaban. Cuando leemos al comienzo del libro de los Hechos, en los capítulos 3 al 5, vemos que Pedro y Juan predican la palabra.
Y después de un tiempo ellos terminan en la cárcel. Pero cuando ellos salen de la cárcel, se les prohíben predicar la palabra de Dios. Y dice en el capítulo 5, versículo 28, es que ustedes han llenado a todo Jerusalén de vuestras enseñanzas. Se había llenado a Jerusalén de la enseñanza de ellos. Se difundía la palabra del Señor. Y Pablo está pidiendo que esta palabra se expande y sea glorificada y que esta palabra tenga un impacto en sus vidas o en sus comunidades, en las personas, como también sucedió con los tesalonicenses. Ellos recibieron la palabra de Dios, la creyeron. Y la segunda petición de Pablo en el versículo 2, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces, como ya vimos en el libro de Hechos, los mensajeros de Dios enfrentaban mucha hostilidad. Y ahora Pablo pide para que seamos librados de hombres malos y perversos. Entonces, ¿hubo oposición en aquel entonces? Sí lo hubo. ¿Hay hoy en día oposición? Sí lo hay. La oposición en muchos lugares o países hoy ha cambiado un poquito su forma en oponerse a la palabra. Eso sí, pero sigue habiendo oposición. En aquellos días la oposición era violenta, muchas veces era violenta. Los creyentes terminaban en la cárcel o apedreado como Esteban o azotado o muerte. Y creo que también lo mismo pasa hoy en día en muchos lugares, en muchos países. Algo parecido está pasando, donde se persigue a los creyentes. Pero en otras regiones la persecución es más escondida. Se escriben leyes, muchas diferentes formas, intentan pervertir la voluntad de Dios. Y un ejemplo muy claro que vemos en estos días es cómo intentan destruir y pervertir la familia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué pasamos por tiempos difíciles en la vida cristiana? ¿O es necesario pasar por momentos difíciles? ¿Por qué Pablo pasaba por tantos tiempos de dificultades? O tal vez la mejor pregunta es, para expandir la palabra de Dios, ¿hay que sufrir o ser tratado injustamente o pasar por momentos extremos? Y creo que sí, muchas veces sí. ¿Pero por qué? Vayamos y le pido que me acompañen a 2 Corintios 11. Segunda de Corintios 11, versículos 24 y adelante. Voy a leer unos versículos que dicen 5, Pablo hablando de su ministerio. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambres y sed, con frecuencia sin comida y frío y desnudez. Y así sigue. Pero Pablo también nos da una razón de sus sufrimientos. Y es algo muy interesante en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 11. Versículo 8 al 11, que dice así: porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con
de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperan con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Entonces, momentos difíciles nos llevan a esperar en Dios, confiar en Él, para que no confiamos en nosotros mismos, sino Dios, para poner nuestra esperanza en Dios. Esto fue el propósito de Dios para la prueba extrema de Pablo. El Señor le llevó al extremo para que no pudiera acudir a algún recurso, sino solo en Dios. Y ahora Pablo está pidiendo para que Dios detenga hombres perversos y malos. Porque Pablo cree que Dios puede, a través de la oración, detener a hombres perversos y malos. Si no lo creyera, no lo estaría pidiendo. Por eso está pidiendo oración, porque Pablo sabía que estábamos en una guerra espiritual. Sigue Pablo diciendo, porque no es de todos la fe. Lo que Pablo está diciendo es que no todos creen y no todos obedecen al Evangelio, la palabra de Dios. Un grupo de ustedes, dice Pablo, un grupo de ustedes ha creído a la palabra, pero no todos la creen. Un grupo de ustedes lo recibió, pero otro grupo se burla y se opone. Entonces Pablo pide para que la palabra se expanda sin impedimento, aunque no es de todos la fe. O sea, no todos creen y obedecen al Evangelio. Y muchos de ellos que no creen son hostiles a la palabra de Dios. Pero a pesar de ello, que la palabra de Dios corra y se expanda. De hecho, Pablo predicó la palabra de Dios en Tesalónica y la mayor parte de los que recibieron el mensaje fueron gentiles. Dicen Hechos que Pablo predicó por 3 días de reposo en la sinagoga y luego tuvo que huir de Tesalónica por los judíos. Cuando salió de Tesalónica, llegó a Berea, o se fue a Berea, y cuando llegó a Berea, los judíos de Tesalónica, cuando lo escucharon, se fueron a Berea para hacerle la vida imposible a Pablo en Berea. Luego se fue a Atenas y después a Corinto. Pablo entonces está predicando la palabra en medio de 2 grupos. Un grupo recibía la palabra crecía, se expandía, pero el otro grupo lo rechazaba. Entonces ya vimos la necesidad de la oración para la expansión de la palabra en los versículos 1 y 2. Porque si la palabra es predicada, pero no recibida, no es honrada, entonces no hay expansión de la palabra. Y si la palabra es opuesta por hombres malvados y perversos, igualmente la palabra no corre sin impedimento. De ahí la necesidad de orar para la expansión de la palabra. Pero ahora noten, hay otra necesidad al orar, y que es confiar en el Señor. Versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirma y guardará del mal. Pablo los recuerda que Dios los va a proteger, los va a fortalecer cuando lo necesitan. Pablo no simplemente los está animando a los hermanos con palabras bonitas o hermosas, o no estaba animando simplemente basándose en alguna fortaleza de ellos o en sus experiencias. No. Pablo los anima mediante la confianza en Dios. Los recuerda del carácter de Dios, que es fiel para protegerlos. La primera característica del carácter de Dios que Pablo menciona aquí
es la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y la Escritura tiene mucho que decir acerca de la fidelidad de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 8 al 9, dice así: Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Salmo 89:1. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Y Pablo recuerda a los hermanos a que el Señor es fiel y Él los protegerá del mal. Judas lo dice muy claro en pocas palabras en el versículo 24, y dice así: y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con alegría. Y Dios ha decretado que la iglesia va a prevalecer. Las puertas del Hades no la van a prevalecer contra ella. Puede que ocurran cosas en el camino, pero todo lo que ocurra está en el propósito soberano de Dios. Y la iglesia sigue en pie porque Dios es fiel. Dios quien la preserva. Porque Dios es fiel y Él lo ha decretado. Y Pablo está tratando de ayudarlos a los hermanos a confiar en la fidelidad de Dios. Segundo, Dios los fortalecerá. Ahora, Dios no necesariamente nos libra de dificultades. No necesariamente nos libra de dificultades, sino Dios nos fortalece para que podamos soportar la persecución o la dificultad. No la saca necesariamente, sino da fortaleza para soportarla. Y Dios nos da la fortaleza necesaria cuando sea necesario y no antes. Dios no me da ahora la fortaleza, lo que yo voy a necesitar dentro de un mes o en un mes. La da cuando sea necesario. Dios da su gracia a la hora de la prueba, cuando la necesites. Tercera, otra cualidad, protege a los suyos. Dice el versículo: Él los protegerá del maligno. Tenemos un sumo sacerdote que tiene un sacerdocio inmutable y que intercede por nosotros, al igual que rogó por Pedro para que su fe no falle, en Lucas 22. Y dice: yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y dice Hebreos 7, versículos 24 y 25, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y eso Pablo enseñaba a los tesalonicenses. Dios los fortalecerá y Él los protegerá del maligno. No dice, escuchen, no dice que nos libre de las prisiones o de la cárcel o del gobierno, sino del maligno. Tú no vas a caer de la gracia que Cristo te ha otorgado. Pero solo pensemos por un momento. Aunque hoy nos parece algo obvio y nos parece normal que Dios nos protege y nos fortalece, el día de mañana tal vez nos alcance una situación inesperada. Nos alcanza dificultad. Estamos tranquilos, seguros, rebosando y esperando en el Señor.
De hecho, Pablo fue un ejemplo en confiar en medio de las tribulaciones. Él fue un ejemplo en confiar en el Señor. Pablo vivía lo que predicaba, lo que enseñaba, lo que escribía. Eso él vivía. Él escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16 al 18, y le habla de una experiencia que él ya lo vivió, fue realidad en su propia vida. Y dice así: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Es como Cristo, todos le abandonaron. Nadie estaba, dice. Sigue el versículo 17. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Cuando Pablo dice, el Señor los fortalecerá, Él sabe de lo que Él habla. El Señor estuvo conmigo, dice. Y sigue el versículo, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. Fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pablo dice, Dios me traerá a salvo a su reino. La garantía es esta: Dios me va a proteger del maligno. El maligno quiere evitar que yo llegue al reino de Dios. ¿Habrá momentos difíciles? Sí lo habrá, y lo hay. Pero Dios es el que me va a traer, dice Pablo. Dios me va a traer. Y eso fue lo que enseñó a los tesalonicenses. Dios los protegerá del maligno y Dios los fortalecerá. Las dificultades en la vida de Pablo fueron suficientes para derrumbar o para tirar a cualquier hombre. Pero Pablo no se dio por vencido. Pero escuchen, Pablo no estuvo firme por su propia perseverancia, por su propio poder, sino Pablo estuvo firme porque Dios lo fortaleció. Dios lo preservó, lo protegió. Porque Dios. No es en nosotros, es porque Dios. Y la confianza de Pablo estaba arraigado en Dios. Noten el versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Escuchen lo que Pablo dice. Tenemos confianza en el Señor respecto a vosotros o en cuanto a vosotros. Pablo no dice, tengo confianza en los hermanos de Tesalonicenses, porque yo sé cómo recibieron la palabra del Señor. No, eso no dice. Pablo tampoco dice, sé cuánta teología buena ellos tienen. No, Pablo dice, tengo confianza en el Señor, que ustedes hacen lo que les toca hacer y que van a seguir haciendo lo que les toca hacer. ¿Por qué? Porque es Dios el que produce en vosotros así el querer como el hacer para su buena voluntad. Filipenses 2. Entonces Pablo dice, tengo confianza en el Señor, no en ustedes, no en la carne, ni en mi carne, ni en la carne de ustedes. No pongo mi confianza en la carne, dice Pablo en Filipenses 3:3. Pero confío en el Señor, porque es a través del Espíritu Santo que mora dentro de cada creyente, que Él obra para su buena voluntad. Y finalmente dice el versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. De acuerdo con los expertos en el griego, esta frase no es muy clara
a qué se refiere Pablo, donde no está muy claro si Pablo dice que Dios dirija sus corazones de tal forma que ellos puedan sentir el amor de Dios hacia ellos, que ellos, lo repito, que ellos puedan sentir el amor de Dios hacia ellos, o si Pablo está diciendo que sus corazones sean dirigidos de tal forma que ellos puedan amar más a Dios. Pero ambas cosas tienen sentido. Y algunos dicen que a propósito Pablo lo escribió de esa manera para que los dos conceptos entren. Pero veamos primero el uno y después el otro. Entonces, si Pablo está orando para que ellos pudieran sentir el amor de Dios hacia ellos en medio de la persecución, ¿de qué manera eso ayudaría a la iglesia que estaba siendo perseguida? Otra pregunta, ¿de qué manera en mi vida particular me ayuda ver el amor de Dios? Y recuerden que la iglesia estaba siendo perseguida. Entonces, ¿de qué manera me beneficia ver el amor de Dios hacia mí en medio de dificultades? Y una forma en experimentar el amor de Dios en nuestras vidas es la relación que el creyente tiene con Dios a través del Espíritu Santo. Es una relación como lo tiene un padre con su hijo. Romanos 8, 15 a 17 dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y en esa relación estamos con el Padre, como hijos con el Padre. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos realmente hijos de Dios. Somos amados por Dios. Pero no por algún mérito en nosotros, sino por Cristo. Por el mérito de Cristo que Él hizo. Que Dios nos ha convertido a sus hijos y por lo tanto podemos venir delante de Él sin temor, como nuestro Padre amado. Y tenemos esa confianza como hijos con su Padre por Cristo. Y cuando me alcance la tribulación o dificultad, estoy confiado en Dios y sé que Dios lo hará para cooperar para mi bien. Versículo 28 del capítulo 8. Pero si lo analizamos de otra parte, de que Dios encamine nuestros corazones para que ame más a Dios, también tiene un beneficio. Porque si mi corazón ama más a Dios, yo voy a ser más obediente a Dios. Cristo dijo en Juan 14, versículo 15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, mi desobediencia no es un problema de obediencia, sino un problema de amor a Cristo. Si yo amo más a Cristo, voy a ser más obediente y voy a andar como Él anduvo. Es porque yo amo más, muchas veces, a mi propia voluntad que amo a la voluntad de Dios. Pero su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Y hay una relación fuerte entre mi amor hacia Dios y mi obediencia a Dios. Mientras más amor tengo a Dios, más obediente voy a ser. Mientras menos amor tengo hacia Dios, menos voy a obedecer su voluntad.
Y también hay una relación entre mi amor a Dios y mi perseverancia o paciencia en las pruebas. José fue tentado en Génesis 39, fue tentado por la esposa de Potifar. Pero él lo resistió y él dice, ¿cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? No quería pecar contra Dios porque le amaba, lo amaba. Versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, y sigue el versículo, y a la paciencia de Cristo. Y ahí hay otra frase que no se sabe exactamente a qué se refiere Pablo. La palabra paciencia también se puede traducir como perseverancia. Está Pablo diciendo entonces que Dios dirija sus corazones de una forma que ellos puedan experimentar la paciencia de Cristo en medio de su infidelidad o su desobediencia. Vuelvo a repetir. Que Dios dirija sus corazones de una forma que ellos puedan experimentar la paciencia de Cristo en medio de su dificultad o desobediencia. Y entender eso es vital, es muy importante. Porque si yo experimento la paciencia de Cristo conmigo, y lo experimentamos siempre, experimentamos la paciencia de Cristo con nosotros, eso nos da un sentido de agradecimiento a Dios. O Pablo está diciendo que Dios encamine sus corazones de tal manera que ellos puedan perseverar, de tal manera que ellos puedan perseverar como Cristo perseveró hasta la cruz. Para que sigan el ejemplo de Cristo en medio de la persecución. Que perseveramos como Cristo. Y Pablo está pidiendo una de las dos cosas. O que experimentamos la paciencia de Cristo hacia nosotros, o que yo pueda perseverar como Cristo. Y eso fue el anhelo profundo de Pablo para que Dios encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia o a la perseverancia de Cristo. Quiero dar algunas aplicaciones y con eso terminamos. Hermanos, quiero animarles a que oren continuamente o sin cesar, sin parar, siempre. Hagan de la oración un hábito en su vida. Hagan de la oración un hábito en su vida. Hermanos, los animo a que oren por sus pastores, oren por nosotros, como Pablo pedía oración de los hermanos de Tesalónica, así también oren por nosotros. Aún con la influencia de Pablo, su éxito, esa petición de Pablo demuestra que necesitaba la oración de sus hermanos. Pablo pedía que ellos recordaran sus necesidades en sus oraciones delante de Dios. Y creo que eso nos es un buen recordatorio que aún el creyente más nuevo tiene el privilegio y también el deber de participar en la oración por los santos y por la expansión del Evangelio, por la expansión de la palabra, mediante la oración. Hermanos, quiero animarles a que no dejen de orar. No dejen de orar por la expansión de la palabra. No dejen de predicar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. No importa dónde estén, en su trabajo, en su familia.
No dejen de compartir la palabra de Dios. No dejen de orar por la perseverancia de tus hermanos. Voy a leer versículo 1 al 5. Finalmente, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Algo parecido Pablo dice en Efesios 6, versículo 19. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que al proclamarlo, hable sin temor como debo hablar. Pablo nuevamente pidiendo oración para que hable con valor, que hable que hable con valor, sin temor. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Es Dios quien nos da la fortaleza. Es Dios. Nuestra esperanza está en Él. Tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y continuarán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Y quiero leer Efesios capítulo 5 para terminar. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 18. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, si aquel entonces eran días malos, hoy también lo son. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se embriagan con vino, en lo cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la sección que pudimos estudiar hoy, profundizar. Padre, te rogamos que tú nos ayudes en la aplicación de tu palabra. Señor, oramos por la expansión de tu palabra. Oramos por obreros que van al campo y predican tu palabra. Señor, pedimos que cada uno de nosotros tenga el valor de hablar tu palabra sin temor, no importa dónde estemos. Que predicamos tu palabra con valor, con un entusiasmo, Señor, para que se expanda tu palabra. Señor, te pedimos que nos fortaleces en medio de tiempos difíciles y sabemos que tú nos fortaleces. Te damos gracias, Señor. Padre, también te pedimos que tú nos ayudes a amarte más y a tener la paciencia y la perseverancia de Cristo, y que nuestra vida sea un reflejo de Cristo, que podamos pisar las pisadas de Cristo y así ser luz en el mundo. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén.